Cordial saludo, estimados estudiantes. En este video vamos a realizar unos ejercicios acerca de la temática relacionada con la estática de partículas. Bien, el contenido de este mismo video tiene que ver entonces con, primero que todo, los ejercicios. Vamos a realizar unos 4 ejercicios relacionados con el tema y por último daremos la bibliografía utilizada en el desarrollo del mismo. Bien, entonces vamos a realizar el primer ejercicio, que es el ejercicio 1.2 del libro de estática, que se encuentra en el tema de conocimiento y también en la biblioteca de la UNAM. El ejercicio dice de la siguiente manera: para que un barco atraque en un puerto se utilizan 3 cables, como se muestra en la figura 1.28. Calcular, primero, las componentes X y Y de cada uno de los cables, si se refiere a las tensiones. B, la magnitud de la resultante, se refiere a la fuerza resultante. Y C, la dirección de la fuerza resultante. Entonces, para esto, nosotros lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta los 3 vectores, que son en este caso las 3 fuerzas ejercidas por los cables, vamos a hacer una sumatoria de vectores en sus componentes X y Y. Entonces, vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la resultante en X. Para esto vamos a tomar positivo hacia la derecha. Dice que la fuerza de 875, la fuerza de 1.36 kN y la fuerza de 875 N son positivas, mientras que la fuerza de 1.42 N va a ser negativa. Entonces, sería la siguiente manera: 875 por coseno de 45, ¿cierto? Por este ángulo. Eso es en Newton, vamos a hacer la suma en Newton, más 1360, que es esta fuerza, Newton, por el coseno del 75, que serían 30 más 45, serían 75 grados. Y esta fuerza de 1420 Newton sería negativa en X y se multiplica por el ángulo de 25 por su coseno. Aquí está. Ahora nos preguntan las componentes de X y Y de cada una, entonces aquí las vamos sacando. Entonces las componentes en X de las 3 fuerzas están acá. Es decir, 875 coseno de 45 es 618.72. Lo mismo acá, 1360 por coseno de 75 y acá 1420 por coseno de 25. Estas son las componentes en X, Y, en X de las 3 fuerzas. Al hacer la sumatoria, pues nos da que la resultante en X es de menos 316, negativo. Ahora, si hacemos la sumatoria de las fuerzas ya en dirección Y, y decimos que positivo hacia arriba, entonces las 3 componentes en Y de las 3 vectores o fuerzas son positivas. Aquí sería esta, aquí sería esta, y aquí sería esta. Todas van hacia arriba. Entonces sería 875 por seno de 45, 1360 por el seno de 30 más 45, que es 75, y 1420 por el seno de 25. Aquí están sus respectivos resultados, o sea, de las componentes. Y al hacer la sumatoria, pues nos da que la resultante en Y es de 2532.5 N. Obteniendo ya las dos resultantes, ¿cierto?, en X y Y, podemos decir entonces que por Pitágoras la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces elevamos 316.24 al cuadrado más 2532.5 al cuadrado. Lo sumamos, sacamos raíz cuadrada de ese resultado y nos da que la fuerza resultante en magnitud es de 2552.167 N o 2.55 kN. Ahora nos piden la dirección de la resultante. Para eso tenemos que hacer el dibujo de la fuerza resultante. Entonces la resultante nos da en X negativa, quiere decir, miren acá abajo, vamos a mirarlos acá abajo. Esta es la resultante en X, nos da en negativo. Y la resultante en Y nos da positiva, o sea, hacia arriba. Si nosotros arrancamos de un solo origen, que es este, ¿cierto? El origen es, ustedes lo pueden tomar donde quieran. Arranco acá y sumo los dos vectores Rx y donde termina Rx pongo Ry, nos da ya el vector resultante, que es este.
vector resultante. Y la dirección, en este caso, como aquí lo que se forma siempre, Rx, Ry y resultante, es un triángulo rectángulo, entonces ustedes tienen que marcar el ángulo que ustedes desean determinar. En este caso yo quiero determinar este ángulo, que lo voy a llamar θ. Y aquí por triángulo rectángulo puedo decir que la tangente de ese ángulo θ es igual a Ry sobre Rx. Y si hago invertido tangente, ¿cierto?, de Ry sobre Rx, que es lo que tengo acá, viendo esos datos en la calculadora obtengo el valor del ángulo de la resultante, que en este caso es 82.88. Bien, el ejercicio segundo es el ejercicio 1.14 del mismo libro del que venimos hablando, y dice de la siguiente manera: un tanque de acero será elevado por una grúa mediante dos cables, como se muestra en la figura 1.40. El cable A jala con una fuerza de tensión de 1.8 kN y la dirección de la resultante es vertical, es decir, la dirección resultante entre la suma de estos dos vectores A y B, y es vertical hacia arriba. Determinar la magnitud de la fuerza B, determinar la magnitud de la resultante. Esto quiere decir que si nosotros sumáramos estos dos vectores, ¿cierto?, es decir, acuérdense que el método gráfico nos dice que si yo coloco o voy a sumar A más B, pues en la punta de B coloco A, o en la punta de A coloco a B, y desde el origen de los dos, que es este punto, trazo una línea entre este punto de origen y la punta del último vector. Entonces, como nos dicen que la resultante es vertical hacia arriba, entonces la resultante me tiene que dar nuevamente vertical hacia arriba. Eso quiere decir que A más B va a dar una fuerza verticalmente hacia arriba. Cuando dicen vertical significa que no tiene componente X. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es una sumatoria de vectores acá, sabiendo que en este caso la sumatoria de los vectores en dirección X voy a decir que es positivo a la derecha, ¿cierto? Y en X, acuérdense que la resultante es igual a 0, porque mi resultante no tiene componente X, porque es vertical. Al sumar los vectores A y B, si arrancamos con B, decimos que en XB es igual a la magnitud de B por el coseno del ángulo que se forma con la horizontal, que es 15. Mientras que A es menos, porque es a la izquierda, menos 1800 newton por el coseno del ángulo, que es 40 grados. La suma de esas dos componentes en X me tiene que dar igual a la magnitud de la resultante en X, y como sabemos que la magnitud de la resultante en X es 0, decimos que es igual a 0. Por lo tanto, de esta suma de componente en X, pues obtenemos el valor de B, que nos da 1427.52 newton, porque es la única incógnita que hay en la ecuación. Si hacemos lo mismo, es decir, sumamos las vectores en dirección Y y decimos que es positivo hacia arriba, ¿cierto?, pues decimos que B por el seno de 15 más 1800 por el seno de 40 grados debe ser igual a la magnitud de la resultante Y, y la magnitud de la resultante Y es igual a toda la resultante, porque la resultante es vertical hacia arriba. De esta ecuación, como ya conocemos B, reemplazamos B aquí y obtenemos la magnitud de la resultante, que en este caso da 1526.487 newton. Y esas eran las dos preguntas que teníamos: la magnitud de la resultante de la fuerza B y la magnitud de la resultante. Y la resultante ya sabemos es vertical hacia arriba. Si estamos en el método gráfico sería así. Bien. Ok, el tercer ejercicio es el ejercicio 1.27 del mismo libro, que dice: una torre está sostenida por tres cables que van desde el punto P a las anclas en A, B y C, como se muestra en la figura 1.53, ¿cierto? A, B
C. La tensión en el cable AP es de 985 kN. Es decir, esta tensión en el cable AP ya la conocemos, acá. Y nos piden determinar la magnitud de la fuerza vertical PY ejercida por la torre. En este caso, en realidad no es PY, debe ser PZ, como está acá en la figura. Porque P va en dirección Z, hacia arriba. Acá está. Bien. Entonces lo que vamos a hacer acá es aplicar equilibrio de la partícula, específicamente en el punto P, teniendo en cuenta que hacia arriba va la reacción de la torre, ¿cierto? Que es la fuerza P que vamos a calcular. Y hacia abajo, hacia A, hacia B y hacia C van las tres tensiones o tres fuerzas de tensión sobre los cables. Los cables PA, los PB y PC. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer, como estamos hablando de un ejercicio en tres dimensiones, es determinar los vectores unitarios de las tensiones en los cables y de la fuerza P. Entonces, si miramos acá, entonces PA, digamos desde P hasta A, sabemos que el vector tensión PA es igual al vector unitario PA, es decir, el lambda PA, por su magnitud. ¿Cuál magnitud? La magnitud de la tensión sobre el cable PA. Esa magnitud nos la están dando, que es de 985 kN. ¿Cuánto es el vector unitario o a qué equivale el vector unitario PA? A la magnitud de PA, es decir, al radio PA sobre su magnitud. Y los 985 los tenemos acá. Acuérdense. El radio PA, ¿cuál es? Si voy desde PA hasta A, ¿cierto? En X yo salgo, aquí miren, salgo 5. Es positivo, aquí es positivo, aquí es positivo y hacia acá es positivo. Entonces en X yo salgo 5, aquí está. En Y yo me voy hacia atrás 15, o sea que es menos 15. Y en Z yo bajo 35, es decir que es menos 35. Y ese menos 35 va a ser para todos, fíjense. Va a ser para todos. Tanto para A como para B como para C en dirección Z. Sobre, acuérdense que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de todas sus componentes al cuadrado. Entonces aquí sería 5 al cuadrado, 15 al cuadrado, 35 al cuadrado. No importa si es negativo porque el elevado al cuadrado va a dar positivo. Entonces dividimos 5 entre esa raíz, 15, menos 15 entre la raíz y menos 35 entre la raíz y lo multiplicamos todo por 985 y nos da el vector tensión PA, que es este que tenemos acá. 128.23 en I, menos 384.71 en J, menos 897.65 en K. Ahí lo tenemos el vector completo. Bien, pasamos entonces al vector PC, que es este. PC. Fíjense, entonces para ir de P hasta C, yo en Y, es decir en X, voy hacia atrás 10, que sería menos 10. ¿Cierto? Aplicando la misma teoría, ¿no? El vector PC es igual al lambda PC, que es decir, es su vector unitario por la magnitud de la tensión, o sea, la tensión en el cable PC. En este caso la tensión del cable no la conocemos. Esa es una de las incógnitas. El lambda PC, ¿cómo lo determinamos? Lo mismo. Digamos en menos 10. En J yo salgo 3, o sea que es positivo más 3. En J y en K, como hemos dicho siempre, en las 3 es menos 35 porque siempre baja. Al final ese vector o ese radio PC lo dividimos entre su magnitud, que es 10 al cuadrado más 3 al cuadrado por más 35 al cuadrado, raíz cuadrada de toda esa suma. Al dividirlo todo y multiplicarlo por la tensión PC, que la vamos a dar marcada porque no la conocemos, nos da igual a este vector. Es el vector tensión PC. Todo en función de su magnitud, miren, todo en función de la magnitud. Bien, hacemos lo mismo entonces para ahora para el vector PB, que es este.
Ahora para PB, entonces yo en X, yo salgo, serían 7 positivo. En Y también salgo, que serían 20 positivo. Y en Z vuelve bajo, que son menos 35 negativo. Lo mismo, hago lo mismo. Saco su magnitud, suma sus componentes al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Divido cada uno de los componentes entre la magnitud, es decir, 7 entre la raíz, 20 entre la raíz, menos 35 entre la raíz, y todo eso se multiplica por la magnitud de la tensión PB, porque no la conocemos, y nos da un vector en función todo de la magnitud del vector PB. Por último, en cuanto a las fuerzas, pues tenemos APZ, ya la habíamos dibujado acá, PZ. PZ sabemos que va solamente en dirección Z y hacia arriba, es decir que la fuerza P, ¿cierto?, es igual a P, es decir, a la magnitud de P en dirección K, y listo. Eso es todo. Ahora, una vez resuelto todos los vectores, ¿cierto?, en función algunos de sus magnitudes, ¿cierto?, en el caso de los tres últimos, pues procedemos a aplicar el libro de partículas, es decir, sumatoria de fuerzas. Pero vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en dirección X es igual a 0, entonces yo sumo todas las fuerzas en dirección X. Entonces fíjense, en X es en dirección Y, sería 128.23 menos 0.274 TPC más 0.171 tensión PB es igual a 0. Ya tengo. Ahora digo, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Igual con Y, que sería menos 384.71 más 0.082 tensión PC más 0.489 tensión PB. Esta todavía no tiene, es igual a 0. Entonces aquí está. ¿Listo? Fíjense que el vector P no tiene componentes ni en X ni en Y, es decir, no tiene componentes ni en J, por eso no las incluí en las dos primeras ecuaciones. Ya para la ecuación final, ahora sí, sumatoria de fuerza en Z es igual a 0, entonces decimos menos 897.65 menos 0.958 tensión PC menos 0.855 tensión PB más P es igual a 0. Aquí está la ecuación, ¿verdad? De tal manera que tenemos 1, 2 y 3 ecuaciones con cuáles incógnitas: TPC, TPB y P. Esas tres ecuaciones nosotros las incluimos en cualquier programa de solución de ecuaciones lineales de 3×3 por cualquier método, y nos va a dar como resultado que los valores de la tensión PC es de 868 kN, la tensión PB es de 641 kN y que la fuerza P hacia arriba es de 2277.501 kN. Esa es la respuesta a la pregunta del ejercicio. Bien, el último ejercicio de este video es el ejercicio 1.32 del mismo libro en mención, que dice de la siguiente manera: una grúa suspende una placa circular de acero de 4 pulgadas de espesor que pesa 7.850 libras mediante 3 cables que forman un ángulo de 60 grados con respecto a la vertical, es decir que los 60 grados los forman los 3 cables con respecto a la vertical, como se muestra en la figura. Tiene que determinar la tensión básicamente en cada uno de los cables, es decir, la tensión del cable PC, la tensión del cable PB y la tensión del cable PA. Este ejercicio es muy similar al anterior. Básicamente lo que tenemos que hacer es aplicar equilibrio de partículas en el punto P, este punto, que es donde convergen o concurren todas las fuerzas. ¿Cuál es? La fuerza P, que es hacia arriba, ¿cierto? Y las tres tensiones que son hacia abajo, sosteniendo el mismo peso. El peso
de la placa de 7850 libras, pues se transmite, ¿cierto?, a este punto P, y viene siendo la misma fuerza P hacia arriba de 7850 libras. Porque al final este cable, les voy a mostrar aquí con color naranja, este cable, ¿sí?, este cable es el que termina sosteniendo todo el peso de la placa, por lo tanto su tensión ahí es de 7850 libras. Bien, ahora recuerden que para yo calcular o determinar la tensión, el vector tensión en el cable PA, esto tiene que ser igual a el lambda PA, es decir, el vector unitario PA por la magnitud del vector PA. Lo mismo hacemos con C y lo mismo hacemos con B. Ahora en este caso no tenemos medidas, pero sí tenemos ángulos. Y con estos ángulos podemos calcular las proyecciones de los vectores sobre cada uno de los ejes coordenados. Fíjense que aquí dice que cada uno de los tres cables forman 60 grados con respecto a la vertical. Esto quiere decir que la proyección de todos los cables, es decir, de los tres vectores, sobre el eje Z es el coseno del ángulo 60, es esta proyección de los tres. Coseno de 60, coseno de 60 y coseno de 60. Ahora, vamos ahora para el cable PA. PA sobre el eje X, que es este, que es el positivo, su proyección sería de la siguiente manera. Sería esta, que sería igual a seno de 60, que sería esta, por el seno 80, que ya sería esta proyección. Y aquí está. Ahora, como va hacia atrás, es negativo, entonces fíjense acá, menos seno 60 por seno 80, en I. Al final todo se multiplica por la tensión PA. Ahora en J, la proyección en J, que es Y, que acá está el positivo, sería el seno de 60, que es este, por coseno de 80, ya sea, esta sería la proyección. Seno 60, coseno 80 y positivo. Y en Z sabemos que es la proyección sobre el eje Z, sobre la vertical, que es el coseno de 60, negativo, porque va bajando. Y ahí ya tenemos el vector tensión PA, que es en función de la magnitud de PA. Magnitud de PA, es decir, seno 60 por seno 80 da 0.8528, seno 60 por coseno de 80 da 0.1504 y coseno de 60 0.5. Bien, lo mismo vamos a hacer para los otros tres vectores. Por ejemplo, el vector que sigue el vector PC, lo mismo, lambda por su magnitud, es PC, sería la proyección sobre el eje X, sería positiva, entonces sería primero por seno 60 y a esta por coseno 65. Ahí está. Y positiva porque va saliendo. Ahora la proyección sobre el eje Y es esta, negativa, sería seno 60, seno 65, negativo. Y por último la proyección sobre el eje Z ya sabemos también que es coseno de 60 negativo, y aquí nos da el vector al hacer las multiplicaciones, todo en función de la magnitud de la tensión. Ahora vamos para el vector tensión PB. Entonces PB, ¿cierto? Aquí la proyección sobre el eje X sería positiva, en Y también es positivo, entonces aquí fíjense, aquí se ve la línea, esta proyección es por el seno 60, ya sobre X sería esta partecita, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? O sería esta misma, que sería por el seno 35, sería seno 60, seno 35. Ahora, en Y sería seno 60, que es esta,
por el coseno de 35, es esta o esta misma. Esta, en este coseno de 35 positiva. Y nuevamente la proyección sobre el eje Z sería menos coseno 60. Y se obtiene el vector en función de su magnitud, tensión PB. Por último, la fuerza P que va hacia arriba sería en magnitud igual al peso, 7.850 libras, en dirección K. Nuevamente, como indicamos, hacemos ahora sí la aplicación de la ecuación de equilibrio de la partícula en el punto P. Entonces, el sumatorio de la fuerza en dirección X igual a 0, entonces sería, fíjense, menos 0.8528 TPA más 0.366 TPC más 0.4967 TPB igual a 0. Una ecuación. Sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0, entonces tenemos 0.1504 TPA menos 0.785 TPC más 0.7094 TPB igual a 0. Está. Y por último, sumatoria de fuerza en dirección Z igual a 0, entonces va a menos 0.5 TPA menos 0.5 TPC menos 0.5 TPB, ¿cierto? Más 7.850 libras es igual a 0. Tenemos 1, 2 y 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Vamos a cualquier programa de solución de ecuaciones lineales a través de cualquier método para resolver, y aquí tenemos los resultados. Tensión PA 5.246.85, tensión PC 5.490.23 y TPB 4.962.93 libras. Esa es la respuesta a la única pregunta. Bien. Ok, por último tenemos la bibliografía utilizada para el desarrollo de este video. Tiene que ver con el libro de estática del grupo editorial Patria, que pueden encontrar ustedes en la biblioteca virtual de la UNAD. Bien, hasta luego.